Estimados colegas y amigos, voy a hacerme cargo de la presentación de un aspecto fundamental de Ramón J. Velázquez, que es su interés enorme a lo largo de toda su existencia por la elaboración de colecciones documentales, fundar archivos, además de haber realizado una inmensa labor historiográfica, es decir, publicaciones de libros, capítulos de libros, coordinación de libros, en fin, una obra que en ese sentido es realmente muy, muy prolífica. Esta exposición está sustentada en un trabajo conjunto que hemos realizado a lo largo de, bueno, bastantes años con el profesor Ramón González Escorihuela, con quien hemos hecho un trabajo que dio como resultado un libro titulado Ramón J. Velázquez, Un país, una vida, que recoge un conjunto de entrevistas que le hicimos a nuestro querido Ramón J., como suele llamárselo de manera afectuosa, y además elaboramos una biografía, aparte de otros trabajos que han también concitado el interés por dar a conocer aspectos importantes de su vida, que tiene muchísimas facetas, desde la parte que tiene que ver con la historia, con la labor historiográfica, con las colecciones documentales, como ya les he indicado, pero también su acción periodística y bueno, y sus cargos públicos e incluso haber llegado a la presidencia de la República en circunstancias tan difíciles, tan graves para Venezuela como fue lo que ocurrió en el año 1993. Pero me voy a referir solamente a estos aspectos que les he indicado, para lo cual yo voy a compartir pantalla para que veamos muy breve, muy esquemática, porque lo que quiero es resaltar aspectos que tienen que ver con estos puntos que les he indicado. Ramón J. Velázquez, colecciones documentales, archivos y obra historiográfica. En ese sentido lo he clasificado en dos láminas en las cuales voy a presentar en primer término lo que son las colecciones documentales, o sea, las colecciones de documentos que son utilizadas la base para que los historiadores luego puedan elaborar sus investigaciones, y también la creación de archivos, es decir, de repositorios en los cuales también los historiadores pueden hallar la documentación, las fuentes que son básicas para la elaboración. En primer término, tenemos aquí la colección Pensamiento Político del siglo XIX, que se publicó entre 1960 y 1962. Fue un trabajo de recopilación realmente muy, muy laborioso, porque se debieron recopilar folletos, hojas sueltas, fuentes hemerográficas, sobre todo, con un criterio de dedicar un tomo a cada una de las figuras políticas más relevantes del siglo XIX. Es decir, tomos que fueron dedicados a un solo autor. Por ejemplo, el caso de Fermín Toro, de Juan Vicente González, Tomás Lander, Antonio Leocadio Guzmán, Pedro José Rojas, Cecilio Acosta, y unos volúmenes que se dedicaron ya a aspectos doctrinales en las que se reunían los testimonios de autores diversos, ya sean liberales y conservadores, o bien los positivistas. Esto es muy importante. Esta colección fue eh, coordinada por Ramón J. Velázquez, pero estuvo bajo la supervisión de dos historiadores eminentes como Manuel Pérez Vila y Pedro Grases.
una obra monumental que se realizó luego para la conmemoración del cuatricentenario de la Fundación de Caracas, fue Escritos del Libertador. Es una obra que realmente sorprende por lo ambiciosa, porque se reunieron documentos que incluso una parte de ellos había pertenecido a una colección anterior de Vicente Lecuna, y en esta ocasión fue que Ramón J. Velázquez, en su condición de secretario de la presidencia de Rómulo Betancourt, dispuso que se decretara la publicación de todos los materiales escritos del Libertador, como dije, ya dije, en conmemoración del cuatricentenario. La colección fue dirigida por Cristóbal Mendoza y la comisión editora que estuvo a cargo de Manuel Pérez Vila y Pedro Grases nuevamente. Allí se debió realizar un trabajo de crítica eh, realmente muy importante para determinar la autenticidad o no de muchos documentos. Trabajo valiosísimo y muy importante, que es una fuente realmente fundamental para los historiadores. Pero además, cuando era secretario de la presidencia, decidió fundar el Archivo Histórico de Miraflores, y eso fue en base al hallazgo de una cantidad enorme de documentos que eran de la época de Cipriano Castro y de Juan Vicente Gómez, que se encontraban en unos sacos, en unos sótanos de la Guardia Presidencial, y que estaban a punto de ser eliminados. Y así fue como, después de una investigación que permitió determinar que sí se trataba de documentos muy valiosos, bueno, pues entonces fue que se dio la orden de organizarlos y con ello constituir ese archivo histórico de Miraflores, que en este momento lamentablemente se encuentra cerrado y no se ha hecho todavía la mudanza de todo ese enorme repositorio que constituye el Archivo Histórico de Miraflores. Pero no solamente se organizó, se clasificó y se conservó el material, sino que además se editaron muchos de estos materiales en el boletín del Archivo Histórico de Miraflores, que venían siempre contenían una serie de materiales cuya síntesis estaba expresada en una especie de epígrafe que siempre escribía el propio Ramón J. Velázquez. En ese epígrafe se daba a conocer cuál era el contenido del volumen correspondiente. Entonces, realmente, y bueno, de los aspectos fundamentales que formaban parte de ese número del boletín. Una obra realmente encomiable, porque nos permite ver que a través de estos archivos, de estas colecciones, el trabajo del historiador se encuentra realmente amparada, se encuentra con un auxilio que es, bueno, invalorable, porque estos son materiales que de lo contrario habría que comenzar a buscar en distintos espacios, con desorden, en fin, que no están clasificados todavía. No, aquí ya tenemos archivos organizados plenamente. En ese mismo tiempo fue que creó algo que realmente llama mucho la atención. Es la Fundación para el Rescate del Acervo Documental Venezolano, FUNRES. Es una fundación que con el auxilio de recursos importantes logró rescatar de las cancillerías extranjeras todo material que tuviera que ver con la historia venezolana. Y de esa manera se lograron reunir en diversos volúmenes
documentos de la más alta importancia, y les cito solamente todo lo que tiene que ver con el bloqueo venezolano 1902-1903 por parte de las escuadras británica, alemana e italiana. Realmente es un material muy valioso, y no solamente se recogió ese material, sino que además se realizó la traducción de esos materiales. Luego esos materiales fueron conservados en la Biblioteca Nacional. Realmente esto, bueno, fue constituido en 1977, ya durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez. Me estoy refiriendo a la Fundación del Rescate del Acervo Documental Venezolano. Otra obra que no podemos dejar de mencionar, muy importante, es la creación de la Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses, que ya ha reunido centenares de volúmenes sobre distintos temas de la historia regional, y que constituyen una fuente también muy importante para los investigadores. Y una colección tal vez menos conocida, que es la que se titula Venezuela Peregrina, que está dedicada exclusivamente a aquellas personalidades, aquellos distinguidos escritores que por alguna causa política debieron abandonar el país. Entre ellas se encuentran las memorias de Mano Lobo, de Domingo Castillo, el diario de mi prisión de Antonio Paredes y los trabajos de César Sumeta. De modo que en materia de colecciones documentales le debemos a Ramón J. Velázquez realmente una labor inigualable, una labor que, insisto, es básica para que nosotros los investigadores podamos realmente aproximarnos a las fuentes. Nos facilita la labor para aproximarnos a las fuentes. Luego viene la obra historiográfica de Ramón J. Velázquez. En este breve tiempo que yo tengo para exponer, evidentemente no me puedo referir a toda la obra historiográfica. Aquí les cito unos títulos y me voy a referir un poco más a dos de ellos. La caída del liberalismo amarillo, Tiempo y drama de Antonio Paredes. Otro libro importante, Aspectos de la evolución política de Venezuela en el último medio siglo. Luego, el desarrollo político, económico y social de Venezuela en el siglo XIX. Son trabajos que dan visiones panorámicas sobre los procesos políticos, sociales y económicos. Confidencias imaginarias de Juan Vicente Gómez, al libro al que nos referiremos ahora. Los pasos de los héroes, Hombres y verdugos, es una compilación. Y en uno de estos capítulos de Hombres y verdugos hay un estudio dedicado a Leonardo Ruiz Pineda. Memorias del siglo XX y la biografía de Joaquín Crespo en 2 tomos, que fue la que inició la colección biográfica editada por el Nacional de 2005. Y allí realmente hay una interesantísima labor biográfica sobre un personaje como Joaquín Crespo, a quien no se le han dedicado estudios tan importantes. Pero nos vamos a referir con mayor atención a la caída del liberalismo amarillo, Tiempo y drama de Antonio Paredes. Él allí trabaja una figura como Antonio Paredes, que fue asesinado por Cipriano Castro, es decir, Cipriano Castro ordenó su asesinato y luego su cadáver fue hallado, y a partir de allí se determinó que la responsabilidad recaía en Cipriano Castro. De alguna manera, la inspiración de este trabajo viene del asesinato de su amigo Leonardo Ruiz Pineda, con quien vino desde el Táchira hasta Caracas en 1934 para concluir el bachillerato. Eran grandes amigos, y el asesinato de Ruiz Pineda en tiempos de la dictadura perejimenista fue un golpe muy, muy
profundo, muy duro que recibió nuestro querido Ramón J. Velázquez. Inspirado en esto, fue que decidió hacer el trabajo sobre Antonio Paredes, trabajo que engloba lo que es el proceso de eh, esa Venezuela que viene del siglo XIX y que ingresa al siglo XX, siempre en medio de estas luchas políticas y de las crueldades con que se manejaban los caudillos. Y aquí es un trabajo en el que el personaje principal, Antonio Paredes, se va desarrollando en el entorno de la época. Hay como un entrecruce de Antonio Paredes con otras figuras políticas y el ambiente político de la Venezuela de aquellos tiempos tan difíciles. Y es la época en que precisamente el liberalismo amarillo se derrumba. Termina una etapa y comienza otra, la de los caudillos que, bueno, está concluyendo Cipriano Castro y se inicia la de Juan Vicente Gómez. En el caso de Confidencias Imaginarias de Juan Vicente Gómez, es un trabajo muy particular que lleva muchas ediciones y que es una obra realmente extraordinaria que le demandó un enorme esfuerzo. Es Juan Vicente Gómez hablando, pero a través de Ramón J. Velázquez. Ramón J. Velázquez realizó ese trabajo con base en la reunión de muchísimos materiales, de papeles sueltos, papeles que le entregaban gente que trabajó para Juan Vicente Gómez, el chofer, la señora de la limpieza, amigos, parientes, cantidad de documentos que le permitieron reconstruir vida de Juan Vicente Gómez y lenguaje. Y un lenguaje que por otro lado él conocía bastante porque él desde pequeño, bueno, se crió en ese ambiente y conoció al campesino tachirense, de modo que no le fue difícil expresarse con el estilo de Juan Vicente Gómez. Entonces, por eso Confidencias Imaginarias de Juan Vicente Gómez, una manera muy original e interesante de realizar una labor historiográfica en la que se reflejan los hechos, pero también el pensamiento de Juan Vicente Gómez a través, repito, de su autor. O sea, habla Juan Vicente Gómez en la voz y en la pluma de Ramón J. Velázquez. Realmente muy interesante, una obra que cuando yo le doy a conocer este tipo de obra a mis estudiantes, bueno, ellos quedan sorprendidos por las características del trabajo y del enorme esfuerzo que yo demando. Bueno, él mismo admite que se trató de un trabajo que le demandó un esfuerzo enorme, muchísimo tiempo de trabajo. Como el tiempo es realmente muy breve para las exposiciones que tenemos pautadas en estas sesiones de trabajo dedicadas exclusivamente en homenaje a Ramón J. Velázquez, los dejo entonces con una pincelada, con un panorama muy general sobre lo que fue la obra historiográfica de Ramón J. Velázquez y la eh, colaboración que prestó a los historiadores para que estos puedan acceder de una manera mucho más sencilla y directa a fuentes fundamentales para todo trabajo de análisis, de estudio y de interpretación de los procesos políticos, sobre todo del siglo XIX, pero también del siglo XX. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, profesora. Excelente. Vamos a aprovechar la oportunidad para saludar a Gustavo Luis Velázquez y a José Rafael Velázquez, hijos del doctor Ramón J. Velázquez, a la profesora Laura Febre, nuestra Laura Febre, que duró tantos años trabajando aquí en nuestra Unimed, a la doctora María Elena González de Luca, actual directora de la Academia Nacional de la Historia, a la profesora Thais Maingón, es parte también del equipo gerencial de la Unimed, a Mabel Lander, que nos apoya con la divulgación de las actividades que realizamos, y a los alumnos estudiantes de la Unimed que se encuentran presentes en el evento. Le corresponde en su turno para exponer al doctor Luis Hernández Contreras. Luis Hernández Contreras es el cronista oficial de la ciudad de San Cristóbal. Se ha dedicado a la investigación de la historia tachirense del siglo XX. Ha publicado, entre otros trabajos, El doctor Velázquez, una historia jamás contada. Ha dedicado su vida a la música. Su tesis de posgrado en ciencias políticas, música y poder político, el caso tachirense, en 1929. Presentada en la Universidad de los Andes, Mérida, y su tutor fue el doctor Ramón J. Velázquez. Con ustedes, pues, Luis Hernández Contreras, músico e historiador. Un cordial saludo, David, a usted y a todos los ponentes, a la doctora Banco, a mi amigo el doctor González Corihuela y a las autoridades que nos acompañan en esta tarde, igualmente a los dos hijos del doctor Velázquez. Un saludo deferente y afectuoso. Me corresponde hablar sobre el poder político en la óptica de Ramón J. Velázquez. Debo decir inicialmente que Ramón J. Velázquez aprendió a beber de la política en su casa. Hijo único de unos maestros de escuela, de Ramón Velázquez Ordóñez, que venía del exilio colombiano, había nacido en Girón, ahí al lado de Bucaramanga, y de Regina Mujica, que formaba parte de las educadoras acá en San Cristóbal, formadas por una maestra colombiana que fue doña Amalia de Vargas. En este hogar, el cual fue escuela, el cual fue Ateneo, aprende Ramón J. Velázquez el poder de la política y el interés por la política. ¿Por qué? Porque en su casa, su padre era el director del Diario Católico, se comentaba sotto voce la política de San Cristóbal. Máxime en 1925, cuando Eustoquio Gómez debe irse de San Cristóbal, porque ya su tiempo había concluido. Entonces, ese niño que comenzó a ser cronista social de Diario Católico, que empezó a escribir a temprana edad, que empezó a absorber la historia a través de los personajes del gomecismo y del castrismo que vivían en esa época en la ciudad, comenzó a preparar su tesis de historia. Y él, siendo estudiante del Liceo Simón Bolívar, dicta una charla sobre ese episodio particular de ese ascenso de los tachirenses al poder. Pero resulta que Velázquez se hace también en su forma espiritual, en su convicción intelectual, al lado de hombres que fueron sumamente importantes en su vida. Hombres que lo marcaron. En primer lugar, su padre, don Ramón, que era el subdirector del Liceo Simón Bolívar y director del Diario Católico, donde se escuchaba la política tachirense, como lo dije, a sotto voce. Pero el otro personaje es Carlos Rangel Lamos, ese campesino neurasténico que dirigió el Liceo Simón Bolívar y moldearía hombres para la democracia y para la dictadura. Para la democracia, como el caso de Ramón J. Velázquez, Leonardo Ruiz Pineda o Ciro Urdaneta Bravo. Y para la dictadura, como el caso de Rafael Pinzón, de Simón Becerra o de Antonio Pérez Rivas. Todos esos personajes, siendo estudiantes, confluyeron en ese crisol mágico que fue el Liceo Simón Bolívar. Pero Velázquez ya tenía la intuición propia de periodista y de analista político. Siendo apenas un adolescente, un muchacho de 16 años, ya escribía en un periódico que se llamó El Nacional, que nada tiene que ver con el de la familia Otero,
sino un periódico muy humilde, muy sencillo que se editó acá en San Cristóbal y que dirigió un merideño llamado Humberto Spinetti. Velázquez era el jefe de redacción, pero comentaba la política colombiana, la política de los tiempos de Olaya, la política que fue abriéndole campo a personajes como Gaitán o como Mariano Ospina. Esos comentarios de política los hizo el joven Velázquez y afortunadamente en nuestro salón de lectura se conserva la colección de ese periódico en la cual están los artículos de ese muchacho que comenzaba a interpretar la política no venezolana, porque no se podía, la política del vecino país y la política de América Latina. Esos detalles, ante todo, de ese muchacho aventajado, causaron tal vez envidia, diría yo, resquemor por parte de Carlos Rangel Lamus, que le hizo la vida imposible en el Liceo Simón Bolívar. Y por eso va a ese primer viaje a Caracas del año 34, cuando los Velázquez, los padres y el único hijo, porque hay que advertir que Ramón J. Velázquez fue hijo único, van a Caracas. De Caracas, entonces él aprende ese proceso de los años finales del gomecismo. Me comentaba que vio a Gómez en 3 ocasiones. En una, con aquel terror que inspiraba el general Gómez cuando aparecía, cuando pasaba con su caravana. Y en otro particular, pues Velázquez fue asimilando a la muerte de Gómez todo el crisol político que se manejó en el gobierno de Eleazar López Contreras, los venidos del exilio, los partidos políticos que germinaron. Pero él vuelve al Táchira. Vuelve al Táchira siendo estudiante de Derecho, porque se inscribe en la universidad que se abre acá en el Salón de Lectura por segunda ocasión. Es estudiante de Derecho, pero allí comienza una adhesión política. En primer lugar, era un muchacho de unos 23 años de edad y forma parte de las filas de la asociación, de la agrupación cívica bolivariana. Eso lo informa Ernesto Branger, que era un comerciante de la época, un hacendado, y participa que en las elecciones que se hicieron en 1940, entre los diputados suplentes está, por el distrito San Cristóbal, Ramón J. Velázquez y Marco Figueroa, quien sería uno de sus asistentes ya en los años 60 en el Palacio de Miraflores y ante todo en la tarea del boletín del archivo histórico que mencionó la doctora Banco. Ese proceso en particular del año 40, Velázquez se une a esa agrupación cívica bolivariana y eso le permite ser secretario del Consejo Municipal de San Cristóbal, que en 1941 recibe al presidente de la República, Isaías Medina Angarita, que viene a un acto en particular y para la municipalidad es honroso que el presidente la visite. Entonces Velázquez suscribe ese acuerdo de la municipalidad. Después estuvo con los liberales, en el Partido Liberal, donde estaría Rafael María Rosales, también su colega historiador. Pero Velázquez trata de acercarse al gobierno de Medina y tiene que ir a Caracas. ¿Por qué tiene que ir a Caracas en segunda ocasión? Porque presidió el Salón de Lectura y fue exitoso presidente del Salón de Lectura, pero cometió tal vez el desliz para el poder político del medinismo en el Táchira, de traer en un homenaje a Pío Gil, a Pedro María Morantes, a esos de la Venezuela peregrina que la doctora Banco anunció. Trajo como orador de orden a Andrés Eloy Blanco y esa factura le sería cobrada. Trae a Andrés Eloy Blanco que venía a un acto de la naciente Acción Democrática al día siguiente en el Estadio Táchira. Respetaron tanto los adecos de ese entonces la presencia de Andrés Eloy Blanco que Rómulo Betancourt y Beltrán Prieto Figueroa, que vinieron acompañando a Blanco, se quedaron en la Plaza Bolívar y no entraron al Salón de Lectura para evitar confusiones políticas. Le hacen la vida imposible a Velázquez y uno de esos personajes fue Raúl Zulez Baldó, que luego sería ministro de Sanidad y ministro de la Secretaría de la Presidencia de Marcos Pérez Jiménez, sin avisorar a Velázquez que él ocuparía el mismo cargo. Pero esa forzosa segunda partida de Velázquez en 1941 permite que él esté en Caracas sin trabajo fijo, ya abogado, ya periodista, escribiendo algunas notas, y es cuando escribe esa entrevista imaginaria que luego aplicaría los mismos elementos para Confidencias Imaginarias, la entrevista imaginaria a Diógenes Escalante.
con documentos de época, con conversaciones con la familia de Escalante y revisando los documentos que Diógenes Escalante generaba a nivel internacional. Entonces, cumple esa tarea que Cotepa Delgado le encomendó, la entrevista a Escalante, que jamás la hizo personalmente, sino en un ejercicio de ficción. Entonces, buscaba un cargo público, buscaba algún acercamiento. Y me contó una vez, en una de esas tantas confidencias que tuvimos, que afortunadamente pude vivir esos momentos, que él se acercó a Ángel Biagini, el todopoderoso ministro de Agricultura y Cría. Entonces lo abordaba por un lado y Biagini se bajaba por la otra puerta. Y si le llegaba por la otra puerta, Biagini se bajaba por la contraria. Hasta que al fin Velázquez le dijo, doctor Biagini, que necesito un cargo, estoy pasándola mal. Y le dijo Biagini, Velázquez, para usted no hay nada. ¿Qué sucede? Eso determina muchas respuestas. Entonces Velázquez, como se va a Caracas en los tiempos en que Leonardo Ruiz Pineda también va a Caracas, va a aplicar entonces una definición política. Definición política que adquiere siendo estudiante del Liceo Simón Bolívar, porque ellos ven en 1931 paseando por las calles de San Cristóbal como una fiera enjaulada a Juan Pablo Peñalosa, el único que se alzó contra Gómez en estos años, cuando es apresado en 1931. Entonces Velázquez, Francisco Guerrero Pulido, Leonardo Ruiz Pineda y los muchachos rebeldes, entre comillas, del Liceo Simón Bolívar, no apoyan los gobiernos de Castro y de Gómez, sino ven aquello como una afrenta pública. Además, a eso se le agrega el ingrediente que ellos asistieron a una mansarda, a un pequeño ático, hacia el estilo francés, en el cual un hombre, un comunista que se llamó Antonio Quintero García, les hacía leer las lecturas prohibidas, entre otros Ehrenburg, y esos autores que no eran bien vistos por Carlos Rangel Lagos en el Liceo Simón Bolívar. Eso define que Velázquez entonces se vaya con Leonardo hacia lo que es el movimiento que sería Acción Democrática. Por eso, después de octubre de 1945, tenemos a Velázquez trabajando en la Corporación Venezolana de Fomento como secretario. Y siempre Velázquez pensó en su tierra y favoreció con créditos y favoreció con diligencias a la precaria industria tachirense. Y ahí están los documentos que demuestran. Y viene el acercamiento con quien sería su amigo Rómulo Betancourt. Velázquez forma parte de la delegación que iría a la 9ª conferencia de Bogotá de 1948. Entonces Velázquez ve por primera vez aquel mundo amplio de América Latina, a Alberto Lleras, a George Marshall, al canciller mexicano Jaime Torres Bodet, ve allí a los personajes de la gran política en esos sucesos que reventarían con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán ese 9 de abril de 1948, y Velázquez es testigo de esos hechos. En fin, trabajando en la Corporación Venezolana de Fomento, tiene ese acercamiento a Acción Democrática sin jamás inscribirse, pero luego vendría la prisión. Cuando cae el gobierno en noviembre de 1948, el gobierno del maestro Gallegos, Velázquez sería uno de los presos en varias ocasiones que estuvo detenido. Y viene entonces el momento de escribir en la prensa con seudónimos. Yo tengo algunos escritos de Velázquez, también en el Diario del Nacional. Y viene el momento también de estudiar y de interpretar política latinoamericana. Cuando Janio Quadros deja de ser alcalde de Sao Paulo y pasa a ser gobernador y se avisora el camino hacia la presidencia de la República, que tuvo que esperar que Juscelino Kubitschek fuese presidente para luego llegar, Velázquez hace un análisis de ese proceso y ante todo de la personalidad de Janio Quadros. Entonces va teniendo el pulso de esos ejercicios de escribir sobre política de América Latina que hiciera en el diario El Nacional de San Cristóbal. Velázquez entonces es apresado luego de estar en San Cristóbal, de asistir al diario prejimenista La Hora, en los momentos difíciles de 1956, en el cual pues Velázquez es abandonado en el Centro de Historia del Táchira, es excluido porque es uno de los presos del prejimenismo. Entonces allí aquellos personajes, sus condiscípulos del Liceo Simón Bolívar, Rafael Pinzón, Simón Becerra, que es embajador en España, Pinzón, que es abogado, consultor jurídico de Miraflores, Raúl Zulez Baldó, que es secretario de la presidencia, y Antonio Pérez Vivas, que es gobernador del Táchira, le dan la espalda. Entonces va a Ciudad Bolívar. Pero ¿qué iban a imaginar? Que la tortilla se voltearía.
Entonces, sale Pérez Jiménez el 23 de enero del 58, viene el proceso de Larrazábal y Velázquez es traído de Ciudad Bolívar a Caracas para hacer tarea periodística con Simón Alberto Consalvi en El Mundo, con el señor Capriles. Y luego Velázquez es llamado por Rómulo Betancourt, no para que le escribiera los discursos, como siempre aclararon, sino para que pulseara el país, para que conociera el país. Y de Alfonso Méndez Salcedo, que también fue muy cercano al doctor Velázquez, estudió ese periodo de Velázquez, secretario de la presidencia, cuando estudia el país por completo, pero cuando sirve desde la presidencia de la República para pulsear la delicada política del Táchira. Y fue tan delicada que el presidente Betancourt tuvo que gobernar aquí con 3 gobernadores copellanos, con Seferino Medina, con Edilberto Escalante y con Balmore Acevedo. Pero Velázquez trae la fuerza de la Universidad Católica a través del obispo Fernández Feo al Táchira. Funda la Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses y propende una cantidad de iniciativas que se enmarcaron en los 200 años de San Cristóbal. Velázquez es orador en el Demócrata Sport Club. Velázquez pronuncia la oración principal de los 400 años de San Cristóbal en la municipalidad. Y Velázquez, ante todo, pues tiende a ser un factor de equilibrio entre Betancourt y aprendió mucho más a hacer política, porque cualquiera de los ministros de Betancourt podría ser presidente de la República. Bien fuera Juan Pablo Pérez Alfonso, Arnoldo Gabaldón, Andrés Germán Otero, por mencionar allí a Ignacio Luis Arcaya, luego a Marco Falcón Briceño. Eran cualquiera de los ministros de Betancourt, podía ser presidente. Velázquez hace ese ejercicio y luego entonces va al Congreso de la República, pero entonces no asume el Congreso, sino asume la dirección del Diario El Nacional. Y cuando termina la dirección del Diario El Nacional en la primera gestión, cuando todos avisoran que puede ser un posible candidato a la presidencia, que lo anuncia Gustavo Jaén, Velázquez dice algo así: no voy a dividir por 5 lo que está dividido por 4. Entonces gana el premio María Montcalvo de la Universidad de Columbia, aquel premio que da integridad propia a cualquier periodista latinoamericano, y Velázquez es ministro de Caldera, ministro de Transporte y Comunicaciones, pero muy bien se define y dice: soy abogado y periodista, pues no conozco la profesión de ministro. Velázquez es ministro porque no fue congresista, porque hubo una jugada extraña en Acción Democrática, con lo que le molestó muchísimo a Rómulo Betancourt, y por eso Betancourt propende para que Velázquez sea senador cuando Carlos Andrés Pérez triunfa en 1973, y sigue ese gran apoyo de Velázquez desde todos los ejercicios de poder que tuvo, bien fuera en el Diario Nacional, donde fue más que nada una universidad del ejercicio político, con un exitoso periodo como director en la primera, y en la segunda, cuando lleva jóvenes como Ted Córdoba Claure a su lado para manejar la sección internacional del diario El Nacional. Entonces, para ir definiendo todo ese ejercicio de la óptica política, del ejercicio político en la óptica de Velázquez, se hace ante todo aprovechar el poder para beneficiar a su pueblo. El Táchira no tiene cómo pagarle a Ramón J. Velázquez las iniciativas de la Universidad Católica por la vía privada, del Instituto Universitario de Tecnología, en el cual Velázquez pronunció la clase magistral, de la UNED, fundada por el presidente Caldera, decretada por Caldera, pero ejecutada por otro amigo de Velázquez, que fue Lorenzo Monroy. Además, Velázquez es el primero en recibir en vida el doctorado honoris causa de esa universidad. ¿Y qué se iba a imaginar en ese acto que fue presidido por Marcial Huggins, el rector, que allí está Carlos Andrés Pérez, y que en 1993 estallaría ese momento de dificultad política en el cual Velázquez, que había servido bien al triunfo de Pérez, luego en el momento en que Luis Herrera es presidente de la República, Velázquez se prepara para llevar al poder a Jaime Lucinchi y no tiene empacho en montarse en cualquier vehículo, en un vehículo rústico, y acompañarlo en la campaña electoral acá en el Táchira, y luego estar al lado de Pérez. Ejecutar los procesos que el país necesitaba con las nuevas disposiciones de la división política, de la división del poder político, del ejercicio de las elecciones de gobernadores y de alcaldes, y luego Velázquez venir a enfrentarse a esa fecha que concluyó el 5 de junio de 1993, cuando él jamás había pensado ya que iba a ser presidente de la República, porque su tiempo ya había pasado. Allí aplicó Velázquez lo que aprendió también en su ejercicio de 4 años como secretario de la Presidencia de la República.
Tuvo que develar más que los 18 golpes de Estado que estuvo al lado del presidente Betancur, las artimañas propias de Miraflores, las traiciones de Miraflores, los momentos difíciles que allí se vivieron en Palacio. Ya tenía un ejercicio de una vida pública consagrada a ese ejercicio de la política, de ese arte mágico del poder que hace a un hombre poderoso en un momento y luego lo hace un inmenso solitario. Eso lo aprendió Ramón Velázquez en su casa, en la casa de sus padres, que fue Ateneo, que fue escuela, escuchando, reitero, sotto voce, los secretos de la política del gomecismo, las dificultades de la salida de Eustoquio, la llegada de Juan Alberto Ramírez y luego el ejercicio a través del estudio y del análisis de la política que comenzó siendo un adolescente en el ejercicio del periodismo. Le agradezco a mi amigo David Ruiz, al profesor David Ruiz, esta invitación en compartir con ustedes un poquito de lo que es ese aspecto tan amplio y tan complejo que es el poder político en la óptica de Ramón J. Velázquez, el hombre que llegó tarde a la presidencia porque en el momento en que pudo haber sido, en 1968, no lo fue cuando él mismo entendió que no podía dividir por más lo que ya estaba dividido. Las circunstancias, las fuerzas de esta Venezuela que él mismo decía, Venezuela es como cuando entra un invitado extraño a una fiesta y comienza a ordenar. Esos son los presidentes de Venezuela y él tenía que rubricar su historia de vida ejerciendo la más alta dignidad de este país. Un cordial saludo a todos ustedes. Muchas gracias al profesor Luis Hernández Contreras. El doctor Velázquez lo tenía en una gran estima. Yo fui una vez al Táchira en 2013, había un congreso y el doctor Velázquez me mandó a través de su secretaria la lista de algunas personas que yo debía buscar y la primera en la lista era Luis Hernández Contreras, músico, historiador y cronista oficial del estado Táchira. Ahora le corresponde el turno a Ramón González Escorihuela. Él es licenciado en periodismo, doctor en historia, profesor titular jubilado de la Universidad de los Andes, miembro de número de la Academia de la Historia del Táchira. Él nos va a relatar sus confidencias no imaginarias sobre el gobierno de Ramón J. Velázquez. Tiene la palabra, amigo Luis Hernández Escorihuela. Profesor, yo creo que el profesor Ramón ¿Salió? Salió de la sala, algo, fue su internet, creo. Sí, bueno. Bueno, desde el Táchira, esperemos un poquito que... Sobre este tema, diga. Cayó la conexión, yo me escuchaba así como con un delay, como que los movimientos de la boca no eran los de la voz, pero no sé cómo lo vieron ustedes, posiblemente era también mi computadora. Pero muy no bien, sé. está muy bien su transmisión, profesora. La muy transmisión bien. quedó bien. Ajá. Sí. Porque al principio yo la noté así como un poco extraña, pero es raro, a ver si hay algo que haya avisado Ramón. Vamos a ver el chat. Un momentico. Él está intentando entrar. Vamos, mientras tanto, a darle un tiempo prudencial sobre este tema del Velázquez político. Velázquez era un hombre que medía mucho, tenía mucho cuidado de lo que decía, incluso en sus grupos más íntimos, de amigos, de los historiadores que trabajábamos con él en la oficina de investigaciones históricas del Congreso de la República, siempre con quizás aquel refrán de que el hombre es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice, siempre con mucha prudencia, lo que iba a comentar, lo que iba a decir, siempre citando alguna carta, algún documento. Velázquez, el amigo de todo el mundo. Por ahí decían que cuando se estaban ordenando los allanamientos y la persecución de revolucionarios en los años 60, Velázquez les advertía que se escondieran porque los estaban persiguiendo. Entonces, un hombre de una gran amplitud
una gran solidaridad, una gran condición humana. Igual le hacía un prólogo a un muchacho que a una gran figura nacional, como es el caso del profesor José Alberto Olivar, José Alberto Olivar era un muchacho recién egresado del CISO Martínez de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y el doctor Velázquez le hizo un prólogo a un texto que hizo José Alberto Olivar. Con un sentido, si cuando se incorpore Luis Hernández Contreras me avisen. Perdón, Corijuela. No ha dicho nada Sí, las experiencias con Ramón J., como siempre le hemos dicho a él, fueron, en el caso mío, que me tocó entrevistarlo tantas veces, conversar con él, y yo me planteaba, pero es que yo no soy periodista para, no sé tal vez cómo encarar las preguntas, pero eso no era nada difícil, había que nada más que a él decirle el tema. Así es, él, un gran conocedor. Ay, yo, algo que yo y se lo recalco a los hijos, ¿no? La memoria que tenía Ramón J. Velázquez era algo pero impresionante. Pero no era la memoria del pasado solamente, que cuando una persona ya está en avanzada edad, generalmente recuerda mucho el pasado y no el presente. No, él estaba al tanto de lo que ocurría en Colombia del día de la mañana, porque ya le habían leído, como él no podía ya prácticamente leer en aquel entonces por el glaucoma, entonces le leían el periódico, él estaba al tanto de las noticias de América Latina, de lo que ocurría, cambios de presidentes, conflictos, parlamento, etc. A mí me impresionaba mucho eso, ¿no? La memoria de presente y pasado. Y bueno, no abandonó nunca esa capacidad de trabajo, y con la querida Betulia, que era su secretaria de años y años, ¿verdad? Tan apreciable. En sus escritos, a mí me sorprendieron dos cosas. Yo revisé toda la obra de Ramón J. Velázquez y hice un trabajo que va a salir en un libro que está coordinando Ildefonso Méndez Salcedo, un homenaje a Ramón J. Velázquez de parte de la Biblioteca de Temas y Autores Tachirenses. Me sorprendieron dos cosas. Primero, ese conocimiento de la dinámica internacional y latinoamericana, como dice usted, profesora, y lo actualizado. Entonces, cita a Febvre, a Lucien Febvre, El combate por la historia, a Collingwood, es decir, los libros que leíamos nosotros en teoría y método en la escuela de historia cuando yo estudié. Es decir, una gran actualización en su concepción de la historia, un intelectual pues muy actualizado y con una visión global de lo que estaba sucediendo en el país, tanto nacional como latinoamericana, como internacional. Parte de un liderazgo de alta calidad, ¿verdad? Que estamos extrañando, un liderazgo democrático que tenga ese sentido de qué somos, dónde estamos, hacia dónde debemos ir. Todo ese esfuerzo que hizo por la descentralización, que fue prácticamente impuesta al gobierno de Lucinchi, y en su gobierno tuvo muchas iniciativas, porque había grandes resistencias a la descentralización. Un gran venezolano, un gran intelectual, por ejemplo, sus Confidencias Imaginarias prácticamente crea un género literario. Ya hay por ahí las Confidencias Imaginarias de Betancourt, las de Vallenilla Lanz. Él crea un género literario, esas Confidencias Imaginarias. Mire, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darles una intervención a la profesora Catalina y una intervención a Luis Hernández Contreras, y después vamos a solicitarle al amigo Escorijuela que mande su grabación y editamos el programa con la grabación de su intervención. ¿Les parece? Sí, perfecto. Sí. Intervenga entonces usted, profesora, y después el amigo Luis Hernández Contreras. Sí, en realidad, bueno, lo que yo quería exponer sobre la labor historiográfica, realmente es tan importante el hecho de que él haya logrado crear el Archivo Histórico de Miraflores, FUNRES, la Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses,
Venezuela peregrina, la Venezuela, pensamiento político del siglo XIX que continuó con el siglo XX. Esa es una obra que realmente es, ¿cómo calibrarla? Como una proeza. Y según creo que como eso fue grabado ya hace unos días, que yo lo grabé con antelación por temor a que me pasara exactamente lo que le pasó a Ramón ahora, preferí grabarlo con anterioridad y garantizar que estuviera presente. Y si tenía problemas, como de hecho los tuve, porque yo salí durante un momento, pues se me cayó la conexión y logré reconectarme. El caso es que realmente no sé de dónde y cómo podía él tener tanta capacidad de trabajo, de hacer tantas cosas al mismo tiempo, porque mientras estaba cumpliendo funciones como secretario durante la presidencia de Rómulo Betancourt, él hizo pero cantidad de cosas, pero además no solamente organizó el archivo del boletín, pero entonces escribía los epígrafes que luego se editaron incluso aparte. Bueno, no sé, tal vez los hijos puedan decirnos cómo era que hacía. Creo que hasta altas horas de la noche continuaba trabajando y se pararía muy temprano para poder abarcar tantas actividades, e incluso cuando ya él no salía mucho, pero él estaba en la casa y estaba constantemente recibiendo gente que iba para conversar con él, en fin. Y Ramón González Escorihuela y yo tuvimos esa fortuna de que él aceptara la grabación de esas entrevistas. Creo que fue Gustavo que me decía que era la primera vez que había aceptado, porque ya se lo habían ofrecido varias veces le habían solicitado que grabar sus memorias de alguna manera y no se había interesado, pero finalmente él no tenía mucho aprecio, y sobre todo a Ramón, que lo conoce desde hace muchísimos años atrás. Y bueno, y tuvimos esa fortuna de poder estar en su proximidad, conocer de primera mano sus opiniones, en fin, realmente una experiencia maravillosa. Que no, cada vez que la recuerdo, decir, lo siento con nostalgia, ¿no? Como con ganas de, incluso a veces me surgen a mí algunas dudas, interrogantes acerca de problemas, sobre todo del siglo XIX, sobre algunos personajes, algunas conductas, y me gustaría consultarle, pero no puedo, ya es imposible, porque él tenía una capacidad además de conocer todos esos personajes, sus veleidades, los viajes, las relaciones, sus conductas, en fin, era un conocimiento completo y total. Entonces, hubiera sido tan interesante discutir muchos aspectos que me interesaría hoy, por ejemplo, en relación a la guerra federal, por ejemplo, a la denominada guerra federal. Y, pero, y algunas cosas que debía habérselas preguntado en aquellas circunstancias. Y en ese momento no se me ocurrió, pero ahora es tardío, ¿no? Eso nos ocurre mucho. Profe, está el profesor por allí, disculpe, ¿Ya profesora entró? Catalina. Ah, Sí, qué entró bueno. el profesor Ramón. Vamos a que él desarrolle su exposición. Bueno. ¿Ya finalizó el profesor? Sí. Estábamos esperándote a ti. Perfecto. Lo presentamos y todo ya. Perfecto. Puede comenzar. Sí. Profesor Ramón, por favor apague su Dígame. cámara, ¿verdad? Para que podamos escucharlo mejor. Apago la cámara. Perfecto. Ajá. Entonces, Excelente. ¿mejor ahora? Mejor, profesor. Bueno. En primer término, me despido de la Universidad Metropolitana por esta cordial invitación que me han hecho. Mi saludo a mis amigos y compañeros en el foro, los doctores Catalina Banco, Luis Hernández Contreras,
y por supuesto al doctor Ravish Ruiz Chatén, moderador de este acto. A mí me corresponde tratar el tema del gobierno del doctor Ramón J. Velázquez. De Ramón J. Velázquez, tiene una celebración del doctor Velázquez de Juan Vicente Gómez. Es decir, seguidamente proviene de las mismas palabras del doctor Velázquez que a la doctora Catalá en una entrevista que tuvimos en Caracas. ¿Sí? ¿Aló? Sí. Ramón. Sí, es que se interrumpió de nuevo. Mire, Sí, vamos a hacer lo siguiente. Usted lo va a grabar y me lo manda y lo incorporamos al evento, la grabación, porque no se te oye nada, se oye muy mal. ¿Hacemos así? Sí, no entiendo. Nos mandas a la grabación unos 15 minutos, tus confidencias no imaginarias del gobierno de Ramón J. Velázquez y lo insertamos en la edición que se haga de la actividad. Vamos a hacerlo así. Vamos a darle la palabra a Luis Hernández Contreras en un segundo momento, digamos un poco esa visión de la política de Velázquez, ya para un poco quizás los tiempos más recientes. Luis Hernández, esos tiempos más recientes de la política, ¿cómo los vio Ramón J. Velázquez? ¿Cómo los vivió? Estaba muy consciente, David, de la presencia venezolana. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Él estaba muy presente de eso. Recuerdo en una de las elecciones del presidente Chávez, unas semanas antes, yo estuve en su casa de Caracas y me dibujó sencillamente lo que sucedió. Toda la movilización social y política que se hacía en torno al nuevo sistema y salió precisamente como él lo había vaticinado, como lo había estudiado. Pero ante todo, yo quisiera insistir en el servicio de cualquier político en beneficio de su comunidad. Y Velázquez, ante la óptica que hoy día se plantea, Velázquez fue de esos provincianos que brindó todo el ejercicio de su poder para beneficio de su tierra. Lo hace ante todo con las universidades tachirenses, por la distancia con Caracas. Lo hace en la presencia de organizaciones como la Corporación de los Andes, que fue para el beneficio y el desarrollo de la zona andina venezolana, y lo hace también en todo ese proceso de la descentralización. Velázquez fue el adalid de aquella gestión que, bueno, fue en tiempos de Lucinchi, pero que tiene que aplicar Carlos Andrés Pérez. Por eso, en tiempos de Carlos Andrés Pérez conocemos a los primeros gobernadores y alcaldes elegidos directamente por el voto popular. Sí, en esas situaciones, en las preguntas que uno sencillamente, pues los tiempos no dan, los tiempos no convergen cuando uno está estudiando otro tema. Y me he metido a estudiar en los últimos años América Latina, de todo el siglo XX, desde la muerte de Gaitán. Y cómo quisiera haberle preguntado a Ramón J. Velázquez cuál fue su óptica, cuál fue su visión desde el momento en que en una casa de Caracas le abrió la puerta a Fidel Castro, siendo Rómulo Betancourt presidente electo de Venezuela. En esa conversación en la cual estuvo solo presente Francisco Pidal Padrón, el historiador y diplomático cubano, pero la visión de Velázquez sobre ese ambiente y sobre ese contenido propio. Creo que el doctor Velázquez no escribió sobre ese tema en particular, pero sí lamento no haberle podido escribir en eso. Velázquez, ante todo, como estudioso de la historia y de los procesos, pues avisoró toda la Venezuela que estamos viviendo hoy día.
Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a recapitular un poco, ¿verdad? Velázquez, historiador, como historiador, pues tiene una parte significativa de sistematización de las fuentes en todas esas colecciones que él auspició. Y por otro lado, una labor historiográfica propia con obras fundamentales, como es las Confidencias Imaginarias del general Juan Vicente Gómez y la vida de Antonio Paredes, la caída del liberalismo amarillo. Su gestión de gobierno, pues, asume la presidencia de la República en circunstancias muy difíciles, crisis financiera, intentos de golpes de Estado, estallidos sociales, defenestración política del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, y Velázquez pues lleva el país a puerto seguro, que son las elecciones, que es continuar la descentralización y ser testigo, seguir siendo testigo de este siglo XX que tanto conoció y vivió esa transición pues de la Venezuela rural a la Venezuela moderna, y esa Venezuela que estaba en resistencia democrática contra lo que a todas luces era una destrucción sistemática del sistema democrático a partir de 1999. Bueno, a nombre del Departamento de Humanidades y de los ponentes, agradecemos a todos su colaboración. Esperamos, Ramón, tu grabación para incorporarla al video definitivo. Tú vas a estar con nosotros en esa grabación que después va a estar en YouTube. Los tres ponentes de esta tarde, doña Catalina Banco, que se refirió a la labor historiográfica de Ramón J. Velázquez, el amigo Luis Hernández Contreras, quien se refirió a la vida política de Ramón J. Velázquez y un poco su concepción de la política como servicio a la comunidad. Y la exposición que vamos a escucharla cuando esté editado completo este evento, que nos va a grabar el amigo Ramón González Escorihuela. Ramón González Escorihuela entregó su artículo para una revista de la UNIMED, y entonces también queda el testimonio escrito. Igual se lo solicito a Catalina y al amigo Luis Hernández Contreras para que esos textos sean publicados por las revistas de la Universidad Metropolitana. Bueno, muchas gracias para todos. Muy agradecido de su participación. A nombre del Departamento de Humanidades, pues muy buenas tardes y esperen otras convocatorias. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, David, por organizar el evento tan importante. Y ahí saludo mucho de nuevo a Gustavo, a José Rafael, que los recuerdo tanto, y bueno, y a los amigos, Thaís, María Elena, Laura, que están presentes allí. Bueno, entonces un gran saludo y un abrazo, y bueno, y ya tendremos la versión de Ramón grabada. Muy buenas tardes para todos. Chao, chao.